Nos han dicho que la inteligencia artificial es el presente y el futuro de la automatización y ha llegado para potenciar nuestra productividad e inclusive reemplazarnos. La realidad es muy diferente de lo que nos cuentan y la inteligencia artificial ha resultado pareciéndose bastante al estudiante más vago del curso. A menudo se la pasa alucinando, no hace bien sus tareas pues no entiende ni siquiera en qué consiste su trabajo. Es terrible en matemáticas, le cuesta usar herramientas y fracasa al comunicar sus respuestas. ¿Existe entonces alguna manera de hacer de la AI realmente útil en el ambiente laboral? La respuesta es sí, y para lograrlo debes dominar los sistemas multiagente, y al finalizar este video serás un experto en ellos. Los grandes modelos de lenguaje o Large Language Models son el principal exponente de la inteligencia artificial moderna, y la industria está usando estas herramientas para llevar la productividad y automatización al siguiente nivel. Infortunadamente, en su caso de uso más común, los chatbots no son muy capaces y eficaces, y esta herramienta conversacional es en realidad muy limitada. Y es aquí donde surge el concepto de agentes, software capaz de utilizar a los LLM como motor de razonamiento, y que en función del output del modelo es capaz de ejecutar acciones por sí solo, ya sea recabando datos o interactuando con herramientas, es decir, funciones de código o servicios externos, llevando a cabo tareas complejas de principio a fin. Puedes programar un agente que reciba los últimos reportes financieros de la empresa, lance una rutina estadística que actualice los pronósticos fiscales, comunique los resultados a los ejecutivos y cambie las metas corporativas. ¿Y cómo puedo crear tal agente? Esta es una tarea muy simple. Para lograr esto, puedes utilizar herramientas o librerías que te faciliten la interacción con los LLM y la orquestación de todas las tareas y herramientas que el agente puede ejecutar. Las librerías más famosas son LaMaIndex, LangChain y muchas otras más. Y para términos de este video, nos enfocaremos en la implementación utilizando LangChain. No es magia, pero casi. Realicemos entonces la implementación a través de dos pasos. Primero, plasmamos en un prompt el rol del agente o su personalidad y las metas u objetivos que debe cumplir. En nuestro caso, estamos creando un agente encargado de la ejecución de cálculos matemáticos, pues bien sabemos que los LLM son terribles en este campo, y creamos nuestro prompt utilizando la abstracción Chat Prompt Template de LangChain y especificamos que además de nuestro input puede recibir un historial de chat o chat history y un agent Scratchpad. ¿Qué es eso del Scratchpad? Es texto generado automáticamente por la librería, donde se le transmite al LLM información necesaria para la ejecución del agente. Pueden ser razonamientos previos o la descripción de las herramientas disponibles para su uso. Piénsalo como un cuaderno de apuntes que se actualiza durante la ejecución. Y segundo, debes implementar el código de dichas herramientas, poniéndolas al alcance de la gente. Por ejemplo, herramientas de consulta en bases de datos, herramientas de envío de correos o herramientas de extracción de datos de la web, entre muchas otras más. En nuestro caso, crearemos una herramienta para realizar cálculos matemáticos. Como puedes ver, las herramientas no son más que clases o funciones que especifican y documentan bien sus argumentos de entrada y su salida. Nuestra herramienta espera entonces una operación matemática escrita en código Python y a partir del método eval obtiene el resultado esperado. Ya con nuestra herramienta implementada, creamos un Structure Tool, una abstracción de LangChain que encapsula a las funciones y las documenta bien para que los agentes hagan uso de ellas, simulando un manual de usuario. Y listo, ya tenemos los ingredientes necesarios para hacer de nuestro agente una realidad. Ahora solo es cuestión de poner las piezas juntas utilizando las abstracciones provistas por LangChain para este propósito. En este caso, utilizamos la función createOpenAI Functions Agent y especificamos qué modelo del LLM será el motor de razonamiento, qué herramientas están disponibles y cuál es el prompt del sistema. En nuestro caso usaremos al modelo GPT-4 de OpenAI como el corazón de nuestra pequeña implementación. Finalmente creamos un Agent Executor, una clase que sirve de motor de ejecución del agente y coordina los inputs, outputs, herramientas y tareas que el agente debe realizar para cumplir su objetivo. Y listo, en solo unas pocas líneas de código hemos creado nuestro primer agente capaz de realizar por fin operaciones matemáticas precisas. Pongamos la prueba. ¿Será capaz de calcular el área de un círculo de radio 3? Y como vemos, según su respuesta, realizó el producto de pi por el radio al cuadrado, trayéndonos un valor de 28,26 unidades cuadradas y demostrándonos que funciona correctamente. Siguiendo estos mismos pasos, podrás añadir más funciones para que la gente logre automatizar procesos de mayor complejidad y lograrás potenciar enormemente tu eficacia con la ayuda de AI. Infortunadamente,
agente. Con el incremento de las funciones, llegarás a un punto en que los agentes serán incapaces de continuar y la complejidad asociada a la consecución de sus metas se volverá inmanejable para los LLM. Puede que el LLM sea incapaz de seleccionar la herramienta precisa para el caso de uso, confunda los datos que debe enviar a la herramienta o que el número de tokens enviados en cada paso se vuelva enorme. Y es posible que la gente entre en un ciclo infinito de prueba y error que genera sobrecostes y al final posiblemente no llegue a una ejecución exitosa. Recordemos que el costo de los LLM está asociado al número de tokens utilizados y bajo estas condiciones seguramente estarías desperdiciando montañas de dinero. ¿Cómo podemos sobrepasar entonces estas limitaciones? La respuesta es simple y tiene nombre propio: los modernos sistemas multiagente. Un sistema multiagente es una colección de agentes especializados que trabajan en conjunto para la ejecución exitosa de una tarea compleja, simulando muchas veces cómo nosotros los humanos dividimos el trabajo. Al igual que en un equipo de desarrollo, un miembro del equipo realiza el diseño, otro administra los procesos, otro realiza la implementación del código, otro realiza las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. De este modo, cada agente tiene una misión específica que cumplir y un número pequeño y limitado de herramientas a utilizar. La especialización limita el dominio sobre el que tiene que trabajar cada agente, reduciendo enormemente no solo la cantidad de tokens que la agente debe procesar, sino también la probabilidad de error. Programemos entonces un sistema multiagente y llevemos las capacidades de nuestra demostración al siguiente nivel. Crearemos un sistema capaz de explicar complejos conceptos matemáticos de manera escrita y de manera gráfica. Para lograrlo existen igualmente una infinidad de librerías, entre las que se destacan CrewAI, AutoGen y LangGraph. Para propósito de nuestro demo usaremos LangGraph. Vamos entonces a tener tres agentes. El primero es un profesor que buscará en sus datos de entrenamiento y la web los conceptos detrás de un tema matemático que deseamos sea explicado. En segundo lugar, tenemos a un desarrollador que implementará código Python para simular el concepto matemático solicitado. Y finalmente, el tercer agente es un supervisor encargado de orquestar los esfuerzos de los especialistas y lograr la consecución del objetivo. Empecemos por nuestro primer agente. Realizamos la creación del prompt estableciendo su personalidad y sus metas. En este caso, es un profesor encargado de explicar complejos conceptos matemáticos. Y al igual que nuestro ejemplo anterior, nuestra agente tendrá acceso al historial del chat y al Scratchpad, que serán añadidos en el input enviado al LLM. El profesor tendrá acceso a una herramienta preconstruida y disponible dentro de las capacidades de LangChain. Esta herramienta hace uso de TabiliSearch, un buscador que les permite a los agentes explorar la web y llenar cualquier vacío que tengan en sus datos de entrenamiento. Ya con estos dos elementos, podemos proceder a crear el agente del mismo modo que en nuestro ejercicio pasado. Posteriormente, creamos la personalidad y metas de nuestro agente desarrollador, un especialista en la creación de código Python, capaz de simular e ilustrar los complejos conceptos matemáticos preguntados. Después creamos una instancia de nuestro chat prompt template con los mismos parámetros de nuestros agentes anteriores. Procedemos ahora a implementar las herramientas. En este caso, un método en Python que le permitirá al agente la ejecución de código y mostrará gráficas con la ayuda de NumPy y Matplotlib, dos librerías de análisis estadístico y matemático extremadamente populares en Python. Y nuevamente instanciamos el agente junto con sus herramientas y su Agent Executor. Y llegó el momento de crear a nuestro supervisor, un agente cuyo trabajo es bastante simple: definir a qué miembro del equipo llamar para solucionar el problema dado. En nuestro caso, estará en la potestad de llamar al profesor para explicar los conceptos y, una vez claros, al desarrollador para demostrarlos desde una perspectiva gráfica. Es su trabajo también decidir cuando el trabajo se ha completado exitosamente y finalizar la acción del equipo. En la creación del supervisor, tomamos ventaja de la funcionalidad de OpenAI denominada Function Calling. Esta capacidad permite especificar funciones que el LLM puede ejecutar de manera remota y retornará una respuesta estructurada, en este caso un JSON con un atributo next, que especifica la decisión del supervisor en cuanto a quién debe ser llamado ahora para ejecutar el siguiente paso. En el prompt del supervisor especificamos a qué miembro del equipo puede llamar y le solicitamos que cuando considere haya completado la tarea nos retorne un mensaje finish. El supervisor será ejecutado a través de una cadena de LangChain que especifica su prompt, el LLM junto con su configuración, en este caso la ejecución de la función definida y finalmente el procesamiento de la respuesta generada en formato JSON. Ahora debemos poner todas las piezas juntas utilizando un grafo de LangGraph, es decir, una estructura que a partir de nodos y aristas especifica cómo interactúan nuestros agentes. Cada nodo corresponde a un agente disponible y cada arista representa la función de activación de los nodos, en este caso la decisión
decisión del supervisor. LangGraph permite la implementación de grafos stateful o con estado, es decir, conserva en memoria el historial de cada salto entre nodos, además del output de cada paso ejecutado, permitiendo la reejecución de pasos independientes del grafo y ayudándonos a entender cómo los datos se transformaron a lo largo del viaje entre las aristas y los nodos. Esto lo logra a partir de la instanciación de una clase de estado, un objeto compartido y modificado durante la ejecución, que en caso de error conserva los datos del último paso exitoso. Hagamos entonces la implementación del estado de nuestra aplicación, en este caso una clase que se asemeja a un diccionario y que conserva el historial de mensajes y el siguiente paso a ejecutar. Todo mensaje, es decir, interacciones humanas y mensajes generados por los agentes, serán añadidos al historial de chat y servirán de input para el siguiente nodo a ejecutar. Y ya casi tenemos todo listo para construir nuestro grafo. Nos hace falta solo un pequeño detalle. Debemos crear una función que especifique cómo lucirán los nodos en el grafo y que se hace cargo de convertir la respuesta del agente en un AI message, es decir, una entrada añadida al historial de chat que hace parte del estado del grafo. Esta función espera el objeto con el estado actual, el agente que se va a ejecutar y el nombre que recibirá el nodo. Y ahora sí, podemos poner todas nuestras piezas juntas y crear el famosísimo grafo. Creamos los nodos de nuestros agentes, profesor y desarrollador, con la ayuda de la función AgentNode creada. Añadimos los nodos al grafo, el supervisor enlazado a la cadena que creamos para su ejecución y el profesor y el desarrollador enlazados a sus nodos respectivos. Y añadimos las aristas que especifican que el supervisor se puede comunicar con el profesor y también con el desarrollador. Para poder crear la navegación a través de las aristas del grafo, se crea un mapa condicional y los conditional edges, es decir, lógica que le instruye a LangGraph que a través del atributo next de la respuesta del supervisor se dará salto al siguiente nodo. Y finalmente especificamos cuál es el nodo inicial del grafo, en nuestro caso el supervisor. Ya con esto tenemos todo listo, compilamos nuestro grafo y si deseamos verificar que es correcto, podemos graficarlo para validar su configuración. En nuestro caso podemos visualizar cómo el supervisor se comunica con el profesor y el desarrollador y puede decidir cuándo finalizar la ejecución. Y ahora podemos invocar nuestro sistema multiagente. Esto incluye también algo de magia de LangGraph. Necesitas crear una configuración de ejecución y asignar a la nueva conversación un identificador único. Y a través del método stream de nuestro sistema multiagente podremos ver en tiempo real cada respuesta e interacción del supervisor con el profesor y el desarrollador. En dicho método enviamos el mensaje inicial de la conversación. En este caso le solicitamos a nuestro sistema que nos explique de manera sencilla la tangente de un ángulo. Y es aquí donde sucede la magia y veremos a cada agente haciéndose responsable de su tarea y trabajando en conjunto para entregar resultados completos e impresionantes. Esto es solo un ejemplo simple de un sistema multiagente, el tipo de software que es el corazón del progreso de las herramientas más fascinantes que hacen uso de AI. Los robots, la conducción autónoma, los asistentes como Google Assistant y el nuevo Siri son ejemplos impresionantes de sistemas multiagente, donde existen piezas de código o software especializadas en alguna tarea y trabajan en conjunto junto con otros agentes para lograr objetivos más complejos. En el caso de la conducción autónoma, existen agentes a cargo de la velocidad, otros a cargo del frenado. Algunos realizan la visualización a través de fotografías y otros se hacen cargo de los sensores. O en casos más al alcance nuestro, tenemos a ChatDev, una herramienta open source que a través de agentes con diferentes responsabilidades simula a una compañía de desarrollo de software, donde algunos agentes se encargan de la documentación, otros de la implementación y otros de las pruebas y el aseguramiento de la calidad, y en conjunto pueden entregar un software funcional que cumple los requerimientos del usuario. Pero ojo, esto no quiere decir que nosotros los desarrolladores perdimos nuestro trabajo, pues como he mostrado en otro de mis videos, la inteligencia artificial es aún bastante limitada y especialmente en tareas de desarrollo, y no hay un timeline claro de cuándo pueda esto cambiar. Así que por ahora tus habilidades de debugging todavía no están obsoletas. Está demostrado científicamente que los sistemas multiagente generan menos errores al realizar razonamiento complejo, reforzando la idea de lo poderosos que son estos sistemas y abriendo puertas a una infinidad de posibilidades de automatización y extensión de sistemas basados en LLMs. A partir de este tipo de aplicaciones AI, puedes crear largas jerarquías de agentes supervisores o largos equipos especializados, automatizar
automatizando tareas de mayor complejidad y potenciando exitosamente el trabajo de humanos que hacen uso de estas herramientas. Imagina un sistema que lee tus correos, toma acción en tu calendario, se comunica con tus contactos y te organiza tu agenda semanal sin ningún input humano. O un sistema que en función de tu currículum actual y las ofertas laborales disponibles en LinkedIn sea capaz de generar cartas de presentación a la medida, actualizar tu CV enfatizando en las palabras clave de la oferta y pueda comunicarse con los reclutadores directamente y automáticamente a través del chat de dicha plataforma. En un video futuro te mostraré cómo estos sistemas multiagente pueden lograr increíbles capacidades en robótica, así que no dudes en suscribirte. Pero no todo es color de rosa, y los agentes están limitados a las capacidades intrínsecas de los modelos y pueden fallar repetidamente mientras se trata de completar una tarea. El ejemplo aquí presente, cuando es usado con GPT-4o, es incapaz de utilizar las herramientas de ejecución de código Python correctamente y entra en un loop de prueba y error que puede resultar siendo altamente costoso y no logrará llegar a un resultado exitoso. Son infinitas las oportunidades asociadas a esta arquitectura de aplicaciones de AI y no me alcanza la imaginación para concebir la infinidad de soluciones que vendrán en un futuro próximo. El enorme poder de este enfoque, junto con los cientos de billones invertidos en la industria de AI, generarán un boom de aplicaciones que faciliten nuestro trabajo y nuestras vidas. Y lo declaro oficialmente: eres un experto en sistemas multiagente y ahora harás parte del club de desarrolladores más codiciados del mercado. ¿Piensas que es fácil la implementación de sistemas multiagente? ¿Y para qué los usarías? Si tienes dudas o preguntas conceptuales o técnicas, escríbeme un comentario que aquí estoy para ayudarte. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento. Y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Finalmente, como lo hago en todos los videos, quiero asegurarte que eres valioso, que tu enorme esfuerzo te ha traído hasta aquí y que eres merecedor del universo de éxitos que te aguardan. Ahora mira este video si quieres conocer las preguntas más comunes que la audiencia me ha dejado en cuanto a la carrera y experiencia. Porque sabes, no soy el único que comete errores, pero al menos grabo los míos en video.